mente y corazón, oídos y ojos aquí, por favor. Dios tiene cosas buenas, hermosas, siempre para su pueblo, para sus hijos. Estamos en el mes que, bueno, en familia se celebran muchas cosas, pero en general se celebra el Día del Padre. Entonces es bueno que hablemos acerca de la paternidad que Dios diseñó, las fallas que los padres cometemos y cómo podemos enderezar las cosas que hemos hecho mal. La palabra de Dios nos provee suficiente información. Pues hoy les quiero hablar realidades porque en la Biblia hay muchos ejemplos de paternidad buena y de paternidad mala. Pero nosotros vivimos hoy en una generación totalmente diferente a las que vivieron muchos antiguos. Muchos conceptos han variado. Muchas palabras son diferentes. La cultura y las costumbres son diferentes. Pero hay algo que vive y permanece para siempre y es la palabra de Dios, que tiene vigencia a través de todas las generaciones y que nunca pierde su poder. De eso hablamos aquí, porque es lo que necesitamos saber. Pero no solo saber, ponerlo en práctica, vivirlo. Eso es importante. Bueno, quiero llevarles a un texto quizá muy conocido para muchos de ustedes, a lo mejor hasta de memoria lo saben. Es en el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 15. Si lo tienen ahí en su Biblia, búsquelo en su Biblia. Y si no lo tiene, pues entonces aquí nos ayudan proyectándolo. Vamos a comenzar leyendo ese versículo 15. Dice esto: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a seguir un poquito. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Tome nota del verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Usted cree que esta palabra le va a ayudar mucho, verdad? Le va a edificar. Bueno, levante su Biblia, dígalo conmigo. Señor mi Dios, este libro es tu palabra. Ella dice todo lo que yo necesito saber de ti. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra, los que la oigan tienen la misma oportunidad que yo tuve. Te doy gracias, Señor, por tu palabra eterna, infalible, sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos realidades, ¿verdad? Es bonito conocer las historias bíblicas, pero muchos las ven nada más como historia. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron
para nuestra enseñanza, se escribieron. No están allí para entretenernos o para informarnos de la historia de la humanidad. Es la palabra de Dios que tiene un efecto, un impacto en nuestra vida, que nos enseña y nos edifica. El propósito de lo que les quiero compartir ahora es exhortar a los padres a transmitir la fe en Cristo Jesús a sus hijos. Porque este país y muchos otros países han descuidado eso y se han afanado en otras cosas. Tenemos que estar muy conscientes que los padres somos responsables delante de Dios por lo que dejamos a nuestros hijos, por dejarles una fe sólida en la cual nosotros hemos creído y que impactó nuestra vida y que cambió todo nuestro destino. Y si eso ha hecho con nosotros y fue bueno, igualmente bueno será para las generaciones que vienen detrás. ¿Qué le vamos a dejar atrás a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a los jóvenes? ¿Qué les vamos a dejar? Algunos dejan dinero, cuentas en el banco. A sus seres queridos dejan todo lo que tienen. Bueno, de todos modos lo tienen que dejar, sea que lo quieran dejar o no. Pero algunos se enfocan específicamente en dejarlo, ¿verdad? Pero más importante que dejar riquezas materiales es dejarles una fe sólida, consistente, que conozcan al Señor Jesucristo. Porque el dinero se acaba, las riquezas son perecederas, la casa se puede destruir o te la pueden quitar. Pero hay valores que van a estar impregnados en el corazón y en la mente, que nadie te los puede quitar. Cuando le inculcamos nuestra fe a nuestros hijos, los preparamos para una vida victoriosa aquí en la tierra y para la vida eterna. Ustedes ven los políticos, los famosos, cuando se mueren o antes de morirse los hijos, como dicen aquí, despotrican. Hacen de todo, pierden la riqueza, se envuelven en drogas, en abusos, paran en la cárcel, porque son cosas materiales que se quedaron fuera del ser interno. Pero lo que dejamos adentro de los hijos, eso va a prevalecer. Por eso dicen Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la gente interpreta esto y dice, hay que enseñarles un oficio, hay que enseñarles una carrera, hay que enseñarles para que queden en ellas. Eso puede ser válido, pero enseñarles la fe, el camino de la fe, eso nunca va a dejar que se aparten del conocimiento de Dios. Influencias pueden venir. Cuando los jóvenes ingresan a la universidad, va a encontrar marxismo, socialismo, comunismo y de todos los ismos. Pero si llevan una fe, eso va a prevalecer. Mi esposa y yo sabemos bien eso. Un hijo mayor que tenemos, cuando entró a la universidad a estudiar medicina, tenía la cabeza llena de pajaritos con el marxismo, con qué sé yo, con cuántas cosas. Pero de todos modos iba con nosotros a la iglesia. Hoy, a sus 70 y pico de años, está dando frutos. Ya no se diga de nuestros hijos biológicos,
aquí hay dos preciosas hijas. Están los otros allá en Guatemala. Nunca se han apartado de la fe. Habrán tenido sus crisis, habrán tenido momentos difíciles, incluso desánimos, pero lo que fue sembrado, ahí está. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes tienen la misma oportunidad de marcar una generación que viene detrás de ustedes y no hacer lo que la sociedad y el mundo en general está haciendo ahora con la juventud. La juventud que viene creciendo ahora, ¿cómo le llaman? Es la generación de cristal. ¿Por qué? Porque se rompen con el primer toque. ¿Dónde quedó la disciplina? ¿Dónde quedó la corrección? ¿Dónde quedó la influencia? ¿Dónde quedó el ejemplo? Se ha perdido. Se ha perdido. Bueno, Josué, el hombre que leímos aquí, que al final de sus días, cuando su misión estaba concluida y estaba ya de 110 años para partir, le dijo al pueblo, él había sido el líder. Muchos de ellos habían sido testigos, y no solo testigos, sino guerreros juntamente con él en las batallas, y victoriosos juntamente con él en las batallas, y testigos de todo lo que Dios había hecho. Pero la influencia del medio ambiente era tanta, y la debilidad humana siempre es tanta, que se desborda por lo fácil y la influencia alrededor. Y por eso le dijo Josué, yo ya cumplí, ustedes decidan a quién van a servir. Allá en Egipto tuvieron dioses. Cuando estuvieron en el desierto del otro lado del río, hubo dioses. Y aquí, entre los amorreos que ustedes habitan, hay dioses. Ustedes escojan a quién van a servir. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que lo que Dios le había dicho a él, estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en tus manos, en tus frontales, las repetirás a tus hijos andando por el camino, al levantarte y al acostarte, estaban en él. Y yo me imagino a Josué, esposa, hijos, vengan acá. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a adorar al Dios que ha hecho maravillas entre nosotros. La gran pregunta para ustedes aquí es, ¿ha hecho maravillas Dios en su vida? Ah, no, pues a mí solo me salvó. ¿Y le parece poco? ¿Le parece poco haber hecho esa transición de un mundo donde iba camino al infierno y fue rescatado para cambiar su destino eterno hacia los cielos? ¿Le parece poco que su familia fue restaurada? ¿Le parece poco que fue liberado de vicios? ¿Le parece poco que Dios ha cambiado su economía? ¿Le parece poco que ya no vive con los patrones del mundo? Dios ha hecho maravillas en cada vida de aquellos que le creen. Bueno, la generación de Josué, esa generación le dijo, no, nosotros vamos a servir a Jehová. Mire, aquí un poquito más adelante, el verso 31 de Josué 24, fue la decisión, la declaración de ellos. El verso 31 dice, y sirvieron a Israel, sirvió Israel a Jehová. Gracias, hermano. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué.
y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron, que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Hasta ahí vamos bien. Qué bonito, qué bueno. Una generación que adoró a Dios, una generación que sirvió a Dios, una generación que mantuvo su fe, una generación que habló de los testimonios y de los hechos grandes de Dios. Pero si vamos al libro de los jueces, que es el libro que sigue inmediatamente después, nos vamos a encontrar en el capítulo 2. En el capítulo 2, miren, el versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. El verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Oiga esto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Dónde estuvo la falla? Los padres que recibieron el beneficio, que vieron la mano de Dios, que adoraron a Dios. Bueno, nosotros los viejos lo hacemos, pero los muchachos que se diviertan. Se parece a lo que vivimos ahora. Cuando los hijos te dicen, otra vez con el mismo cuento, papá. ¿Otra vez me vas a hablar Biblia? No importa cuántas veces un muchacho o una niña se resista, hábleles Biblia. Hábleles la palabra de Dios. Porque esa es la generación que a su vez va a retransmitir la fe. Es lo que se ha perdido aquí ahora. ¿Dónde está la fe en este país? ¿Dónde está? ¿Dónde está en México? ¿Dónde está en Latinoamérica? ¿Dónde está la fe? La población que un día recibió el consejo se murió. Pero vino otra generación que se ha dejado envolver por las corrientes del mundo, la sociedad, lo que dice ahora. Y sabe una cosa, no es que se necesiten nuevas leyes que corrijan, no, lo que se necesita es infundir en el corazón la fe. Hoy se dice, no, es que a nadie respeta las leyes. Claro, ¿por qué? Porque Dios está ausente en esta generación. Cuando Dios está presente, hay respeto, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 10 del capítulo 2 de los jueces, dice, cuando toda la generación se había reunido a sus padres, murió, se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho. ¿Qué generación fue aquella? Igual que esta, una generación materialista. ¿Qué es lo que cuenta hoy? Hay un refrán que ustedes habrán oído mucho: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Lo han oído, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso de los refranes aún está pasando de ya de moda, pero nuestros padres eso decían, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Y qué hace la gente, nuestra gente hispana que viene aquí a los Estados Unidos? Hacer lo que aquí se hace. Los valores y los principios, no, esos se quedaron allá. El respeto a la madre, a la esposa, no, eso se quedó allá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a empinar el codo, vamos a hacer todo lo que aquí se hace. Aquella generación que se levantó después de Josué fue literalmente tragada por la cultura de los cananeos, de los amorreos. ¿Y qué eran ellos?
Eran idólatras, eran adúlteros, eran fornicarios, eran borrachos, eran sinvergüenzas, eran violentos. Eso se tragaron y se perdieron, y Dios ya no tenía lugar en sus vidas porque nadie nunca les habló la palabra de Dios. Hermano, lo que le estoy diciendo es, usted hoy tiene la gran oportunidad de su vida. Llame a sus hijos, enséñale la palabra, dígales lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que la televisión dice, no lo que las corrientes sociales, no de los transgéneros y todo lo demás, no. Enséñales lo que la palabra de Dios dice y los va a preparar para una vida exitosa. Aquella generación fue materialista, hicieron lo que vieron, y qué bueno, pues nuestros padres en el desierto sufrieron necesidad, sufrieron escasez, sufrieron el sol. Nosotros aquí tenemos buenas casas, aquí tenemos riqueza, aquí tenemos tierras de cultivo, todo eso tenían ellos. Y Dios que se espere, tal vez en el futuro habrá un tiempo para él. ¿No es así que la gente vive ahora? Casas, cosas materiales y toda la ambición por las cosas materiales. No, pues estamos cómodos. Regreso al trabajo así, vengo cansado, pero tengo un sofá y tengo un televisor enfrente y me acomodo. Y el televisor se come el tiempo que debiste darle a tus hijos en oración. Hermano, no estoy en contra de la televisión. Usted mire noticias, hay buenos programas, no digo que no. No es como un predicador decía que era el ojo del diablo. Todo depende del uso que se le dé. Pero que no sea un sustituto. La palabra de Dios no debe tener sustituto en el seno de tu hogar. Es allí donde se debe hablar, donde se debe infundir. Mire, incluso la gente va hoy a las iglesias, ¿sabe para qué? Para estar cómoda y ser feliz. Dios no te llamó para ser feliz, Dios te llamó para adorarle, para servirle, para amarle y para tomar la vida victoriosa. Y eso va a incluir tu felicidad. Pero si pones la felicidad por encima de todo, entonces vas a querer comodidades, vas a querer dinero, que te prediquen bonito, que perteneces a una élite social y tantas otras cosas. Es lo que a aquella generación le pasó, una generación materialista. Cuando estudiamos el libro de los Jueces, nosotros encontramos esa generación que estuvo acumulando bendiciones materiales y que se olvidó de Dios. Pero cuando miramos el último capítulo de los Jueces, podemos identificar el mismo problema hoy, que dice, ¿cómo termina eso? Termina diciendo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Mire, vaya hasta al final de los Jueces, creo que son 19 capítulos, 21. A ver, digámoslo allí porque la cita no la tengo aquí, esa cita no la tengo. ¿Es Jueces 21? 21-25. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le parece que se parece a nuestros días? Si no hay autoridad, si en la cabeza no hay temor de Dios, si en nuestras ciudades se levantan, en lugar de la bandera de Texas, se levanta una bandera de colores de arcoíris, ¿qué podemos esperar? ¿Dónde está Dios? ¿Qué podemos esperar de esta generación? Pero en medio de una generación maligna y perversa, Dios siempre está presente. Y nosotros podemos buscar a Dios. Aquella generación que se levantó después de Josué estuvo marcada por la violencia. ¿Violencia? ¿Violencia en la Biblia? Sí.
Y le digo, peor que hoy. Peor que hoy. Hoy nos escandalizamos porque cuando usted ve las noticias ya no dice a quién mataron, sino dónde fue, o a dónde fue, sino a quién mataron. ¿Dónde fue el tiroteo? ¿Qué pasó? ¿Fue en el tráfico? ¿Fue en un evento? ¿Fue en un hogar? ¿Fue con la policía? Y este está. ¿Dónde fue? Violencia, violencia, violencia. ¿Es cierto la violencia? Pero aquel tiempo no fue diferente, fíjese. Por eso le digo que Dios ha estado siempre llamando y tratando de restaurar a esta humanidad desviada. Hoy hay una espesa niebla moral sobre la humanidad. ¿Sabe cómo es? Como cuando usted sale y dice, hoy no hay sol, el día está nublado. Moralmente así está, nublado. Millones y millones alrededor de nosotros no están en lo correcto porque hacen cada cual como bien les parece. Estaba viendo unas estadísticas de CNN, la cadena de televisión, y dice que en el año 2023, aquí en Estados Unidos, solo aquí en Estados Unidos, no hablemos de México ni de Latinoamérica, solo aquí, hubo 400 tiroteos masivos. Y esa cifra que hace es nada más un anuncio de lo que puede pasar en el 24. ¿Qué es eso? Violencia. Bueno, si volvemos al tiempo de los jueces en el último capítulo, los últimos capítulos, no vaya, yo le voy a contar brevemente la historia porque es un poquito larga, cubre como 3 o 4 capítulos. Dice que como cada quien hacía lo que bien le parecía y no había temor de Dios ni quien enseñara la palabra, había un hombre levita. Los levitas eran los llamados al sacerdocio. Así un poco aventurero, que tenía una concubina, una mujer, que la mujer lo había dejado, pero él la fue a buscar, la recogió a la casa de sus padres, y el papá muy contento, le hizo fiesta, que estuvo, y no te vayas todavía, y no te vayas todavía, pero en una de tantas él dijo, no, ya es tiempo, nos vamos. Pero es que mira que el sol ya declina, que ya es tarde, sí, pero ya nos vamos. Y llegó a una ciudad, y dice que un hombre anciano le dijo, mira, aquí es muy peligroso, vete a mi casa, yo tengo ahí forraje para tu mula, y tengo comida para ustedes, no te expongas. Bueno, el hombre agradecido aceptó. Pero ¿qué pasó? Los hombres de ese lugar eran violentos, y al rato, en la noche, va a tocar la puerta, ábrenos, 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 sácanos a este forastero porque lo queremos conocer. En la Biblia la palabra conocer significa tener intimidad sexual. Y ya le botaban la puerta. Y entonces al fin les abrió. Lo queremos. Negociaron y por último les dio a la mujer. Y esos hombres violaron a la mujer toda la noche. Y al amanecer la fueron a tirar a la puerta. Y cuando el hombre abrió la puerta, la mujer expiró. Abuso sexual, violencia, depravación. Y oiga, ¿qué pasó después? Este hombre dijo, ay, qué tragedia. Agarró a la mujer, la descuartizó en pedazos, un bracito para acá, otro para allá, una cabeza para acá, y lo mandó por las 12 tribus de Israel. Por correo, quién sabe cómo, pero lo mandó. Y todo Israel se enojó, porque ese lugar había pasado en la tribu de Benjamín, eran 12 las tribus de Israel, el territorio de Benjamín, ahí había pasado. Y todos se vinieron en contra de Benjamín.
violencia, muerte, destrucción, guerra entre hermanos. Eso fue el resultado. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios y la violencia había escalado hasta esos niveles. Una generación violenta. Pero en medio de esa generación violenta, después de ellos, Dios levantó un hombre temeroso de Dios, un hombre que restauró el sacerdocio. Quiero decirles aquí que esa herencia de idolatría y de desorden, llegó el tiempo de Dios para ponerle final. Dice que en los libros siguientes, pues enamórese de la Biblia, cada vez va a leer cosas. Después de los jueces vienen los libros de Samuel, primero y segundo. En el libro primero de Samuel nos habla que Dios levantó a Samuel. ¿Cómo lo levantó? Bueno, es toda una historia, su concepción, su entrega en el tabernáculo, su crecimiento. Pero lo que quiero llamarle la atención de ustedes aquí es que dice que Samuel crecía y servía. Samuel crecía delante del sacerdote Elí y era el hombre escogido por Dios. Primer libro de Samuel, sí, capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Miren, la Biblia nunca dice que haya sido un muchacho rebelde. Crecía. ¿Cómo crecen nuestros hijos? ¿Cómo crecen? Él crecía. Crecía físicamente, pero crecía espiritualmente. Y tuvo tanto respeto y afirmación en la palabra de Dios que dice que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Nunca lo dejó caer. Y la influencia de Samuel se extendió por todo Israel. Anterior en la generación, la violencia se extendió por todo Israel. Hoy, la influencia de Samuel se extendió por todo Israel. Y le conocieron, dice, como el profeta fiel de Dios. Bueno, usted me va a decir, pues eso fue en el tiempo de los jueces. Sí, Dios necesita hoy levantar hombres que teman a Dios, y la influencia va a trascender porque somos la sal de la tierra. Varones de Dios, necesitamos ser la influencia en este mundo perdido, violento y degenerado. Los que tememos a Dios tenemos que influir en esta generación. Tristemente, muchas cosas han cambiado en el Evangelio. Y muchas iglesias están interesadas en hacer números y llenar de gente los grandes auditorios. Pero Dios no nos llamó a eso. Claro que queremos alcanzar mucha gente. Yo quiero alcanzar mucha gente. Pero para que esta gente aprenda la santidad de Dios, aprenda a vivir para Dios, aprenda a honrar a Dios y no vaya tras una comodidad, no vaya tras una riqueza material, sino que vaya tras una relación viva y personal con Dios. Ese es el punto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser influencia. Así como Samuel fue influencia en todo Israel y todos lo reconocieron como el profeta de Dios. Lo que el mundo necesita hoy es gente que ponga las cosas en orden, porque vivimos en un caos moral. Hombres que crezcan en el conocimiento de Dios como crecía Samuel, para que transmitan a la siguiente generación la fe. Israel cambió. A partir de Samuel las cosas fueron diferentes.
Después ya viene el tiempo de los reyes. Bueno, siempre tuvieron conflicto, pero cambió aquella generación ignorante, violenta y degenerada. ¿Por qué? Por la influencia de un hombre que le tuvo temor a Dios y que no dejó caer a tierra la palabra, sino que la transmitió, la enseñó y la obedeció. Volvamos a la generación de Josué. Dice que aquella generación estaba enseñando lo que ellos habían visto, lo que habían creído, el Dios que ellos conocieron, pero se murieron. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Pues aquí es donde nosotros debemos conocer. En el libro de los Hechos, tenemos que Pedro y Juan, por andar predicando a Jesucristo, las autoridades, los sacerdotes, Anás, Caifás, los metieron presos. Y como ya era de noche, y al día siguiente los sacaron y le dijeron, ¿con qué autoridad andan ustedes sanando? ¿Con qué autoridad andan haciendo ustedes esas cosas? ¿Y sabe qué les dijo Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál fue la diferencia? La generación de Josué era testigo de los hechos grandes de Dios, pero no dijeron a la siguiente generación lo que habían visto y oído. El apóstol Pedro les dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo predicaron en las plazas, lo predicaron en familia, la palabra crecía en las casas y en los lugares y el evangelio se extendió. ¿Por qué? Porque Dios levantó a 12 hombres de fe que creyeron lo que habían visto y oído y entendieron el plan de Dios para salvación. Hoy necesitamos pregonar el mensaje de salvación, de perdón, el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre derramada, el mensaje de que tenemos salvación y vida eterna solamente en una persona que se llama Jesucristo. Necesitamos anunciarlo, necesitamos pregonarlo. Por eso necesitamos levantar nuestra voz para influir en esta generación perversa y maligna. Dios necesita hombres valientes. Padres transmitan a sus hijos. Padres enseñen a sus hijos, ministren a sus familias para que ellos a su vez sean una influencia en este mundo. Nuestras generaciones necesitan oír lo que hemos visto y oído. Yo pregunto, ¿qué has visto de Dios? ¿Qué has oído? ¿A qué has venido a la iglesia por mucho tiempo? ¿A oír qué? ¿Entretención? ¿A ver luces de colores y espectáculos? No. Has venido a ser edificado con la palabra para retener aquello que has oído y lo que se ha hecho vida en tu vida. ¿Qué del evangelio se ha hecho vida en tu vida? El perdón, la santidad, la vida abundante, la restauración, la moral, el respeto. Bueno, toda la vida abundante que Dios te da. Pero déjeme decir una cosa. Aún podemos hablar bonito en casa y a la gente. Y a veces tenemos una fachada de santidad para la gente. No, es en casa donde podemos dar ejemplo. Los hijos van a aprender más por lo que hacemos que por lo que decimos. Podemos decirles cosas bonitas. No hagas, no digas, no toques. Pero si tú tocas, haces y dices, entonces ¿dónde está el ejemplo? Nosotros somos llamados a dejar marcas en el camino, a dejar huella a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones venideras. Yo como pastor podría decirles, ok, todos mis hijos son adultos, yo ya estoy anciano, ya cumplí.
Fíjese que no he cumplido. Todavía tengo nietos y espero bisnietos. Y aquí están los jóvenes en la iglesia. Y yo quiero seguir siendo una influencia para esta juventud. No podemos dejar. Tenemos que seguir. El reto hoy es, ¿para quién vives? ¿Vives para las cosas materiales? ¿Vives para complacer al mundo? ¿Vives para seguir la corriente? ¿Vives para ser tragado por la cultura que te rodea? ¿O vives para Cristo? ¿Para quién vives? El gran desafío hoy es, vive para Cristo. Vive para Cristo. Él es todo. Es el que necesitas conocer. Es su palabra la que te va a fortalecer, la que te va a consolar, la que te va a animar y la que te va a dar un estilo de vida que trascienda las generaciones. Vamos a estar de pie. Póngase de pie.